Bueno, entonces, en ese orden de ideas, a ver, ¿alguien me recuerda en qué quedé? En el tipo De de investigación, profe. investigación. Ah, bien, sí. La pregunta es el tipo de investigación. Recuerden que tenemos una tarea para eso. ¿Cuál es el tipo de investigación que eligieron? A ver, Jennifer, ¿qué tipo de investigación elegiste tú? ¿Y por qué? La descriptiva, profe, porque queremos ver las características y profundizar el tema de los embarazos no deseados. Ah, bien, ok, bien. A ver, ¿qué otra investigación, qué otro tipo de investigación? A ver, Lady. Ah, Lady ya, Lady está con Jennifer, ¿no? A ver, Sí, señor. Solange, ¿qué tipo de investigación elegiste? A ver, Hola, profe, ¿me escuchas? sí, claro. Nosotros también estamos mirando la descriptiva, profe, ¿Por qué la descriptiva? pues también por el tema que vamos a trabajar, porque nosotras queremos ver toda la parte de las, ¿De qué? profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, sigue, adelante. De las afectaciones que hay en los adolescentes, pues a nivel de psicológico por la adopción. Entonces queremos entrar a mirar todo ese tema del por qué pasa esto. Pues no sé Bueno, si esa es la adecuada, ¿no, profe? Entonces por eso bueno, estábamos guiándonos como por esta. bueno, sí, la idea es que tengamos, al menos hayamos elegido una, ¿ya? Al menos hayamos elegido una. A ver, María Fernanda, a ver, ¿qué elegiste tú? A ver, ¿qué eligieron ustedes? La profe, ahí me escucha, Sí, sí, te escucho perfectamente, adelante. profe. Sí, te escucho, dale, adelante. Ok, vale, nosotros estuvimos investigando y nos dimos cuenta que hay un tipo de estudio que es el transversal descriptivo. Entonces, los estudios transversales descriptivos hacen como la descripción o estudian la frecuencia de una exposición. Entonces, como nosotros tenemos los trastornos alimenticios en jóvenes, quisiéramos analizar eso. ¿Cuál es la frecuencia con que se presentan estos trastornos alimenticios y cuáles son los potenciales de factores de riesgo? Ok, entonces ustedes eligen una investigación descriptiva, aunque utilizan un método, Ujú. ¿verdad? Un método. Un método que es el transversal, sí, Sí, señor. señor, es un Sí, método. señor. Totalmente de Entonces, acuerdo. o sea, tenemos que tener claridad en lo que es un método, lo que es un enfoque, lo que es un tipo de investigación. Son tres cosas completamente distintas. Entonces, ¿sí? Bien, ustedes, aquí, como estamos desarrollando, primero que todo tenemos que enfocarnos en la investigación cualitativa. Segundo, entonces, en ese orden de ideas vamos a resaltar cualidades, atributos del objeto de investigación. ¿Ok? Cualidades, objetos, atributos, características del objeto de investigación. Perfecto. ¿Verdad? Luego, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar? ¿Cuál es el enfoque? Pregunto, cuando estamos hablando de enfoque, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿qué es el enfoque de investigación? A ver, a ver. El enfoque si es cualitativo o cuantitativo, profe. Sí, pero ¿qué es? Primero es, ¿qué es el enfoque? Y después lo definimos. Profe, el enfoque vendría siendo como la naturaleza del estudio, entonces ahí se divide en lo que decía mi compañera. Si es cuantitativa, cualitativa, mixta, o sea, su Bien, naturaleza. bien, bien, ok. Vamos a hacer un ejemplo porque yo sé que no todos podrían saber, pero es bueno, ¿no? Cuando estamos hablando, a ver, alguien me mencionó sobre la naturaleza del estudio. Cuando estamos hablando de naturaleza del estudio, ¿a qué nos referimos? Pues, ¿qué lo caracteriza?
¿sí? Digamos, no sé, en este caso una cualitativa podría ser algún estudio que esté refiriéndose a cualidades, ¿sí? Y no tanto como a números, de pronto como a comportamientos, como habíamos hecho la anterior vez, ejemplos Bien, de bien. psicología. Entonces, digamos, por ejemplo, la depresión, ¿tendría estadísticas? Claro que sí, pero se estudiaría más que esto un estudio, una naturaleza. El enfoque es más cualitativo que Creo que profesor. cuantitativo, ¿cierto? Recuerden que tenemos Ajá, cualitativo, exacto. cualitativo, cuantitativo y mixto, ¿no? Bien, entonces, Sí, su naturaleza se refiere básicamente a sus características, a, para las poder cara- clasificarlo de esa manera. a resaltar las características del objeto de estudio. Muy bien. Exacto. Entonces, ya tenemos claro que el enfoque es cualitativo. Todos aquí vamos a tener enfoque cualitativo, ¿cierto? Ahora sí, muy bien. El tipo de investigación, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tipo de investigación? Ya la tenemos clara. Entonces, tenemos definido el enfoque. El enfoque va a ser cualitativo. Vamos a mostrar información cualitativa, características, atributos, cualidades, ¿sí? Peculiaridades del objeto de estudio. Bien, ¿verdad? El enfoque es cualitativo. Perfecto. ¿Qué tipo de investigación? Alguien me había dicho que la descriptiva, investigación descriptiva, porque va a describir las cualidades de ese. ¿Qué otro tipo de investigación hay por ahí que sea diferente a la descriptiva? A ver. Profe, pues yo estaba pensando que la nuestra podría ser experimental, ya que vamos a analizar todo lo que es el comportamiento. Sí, o sea, nuestra idea es experimentar el comportamiento del hombre en el transporte público frente al acoso sexual hacia las mujeres. Bien, a ver. Las investigaciones experimentales, más que todo, son aplicadas a experimentos científicos. No estemos diciendo que lo que ustedes van a hacer no es científico, sino, por ejemplo, se experimenta con una vacuna. Se experimenta con una vacuna, se experimenta con un trasplante. Esos son, esos ¿Algo son, físico? sí, eso sí, cuando hay cosas, eh, Mm, cuando, por ejemplo, bueno, en el caso de vacuna, por ejemplo, fíjense una cosa, y cabe a manera de información y de estar actualizado. La vacuna, pregunto, voy a hacer una pregunta. La vacuna que el gobierno colombiano ha adquirido, ¿en qué fase se encuentra? La verdad, todavía la están experimentando porque no Sí, todos los señor. cuerpos reaccionan igual. Mire, la vacuna está en fase experimental. Lo que pasa es que a ¿Me nosotros oyes Todavía ahí? está en fase ¿Me experimental, oyes sí. ahí? Ah, no. no nos los han dicho todavía, pero la vacuna del COVID-19 a nivel mundial está en fase experimental. ¿Cuándo pasa de la fase experimental? Cuando ya se tengan unos resultados, y eso generalmente los médicos, perdón, los científicos lo ponen a consideración de 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Bien, no voy a ahondar en eso, pero que, eh, quiero que tengamos claridad de que las investigaciones de tipo experimental no son de tipo teórica, tienen un elemento teórico, sino que son mucho más prácticas y a través de diferentes fases, donde O sea que, ¿en qué entraría un experimento social, profe? un ¿En experimento qué? social, un experimento social, muy bien, un experimento social tiene varias fases, como todo experimento, tiene varias fases. Primero, inicio inicio, planeación, inicio, ejecución, desarrollo y prueba. Al menos 4 etapas, ¿ya? Entonces, todos los experimentos al menos tienen 4 etapas. Primero hay una planeación donde se va a planear el ejercicio. Luego se inicia o puesta en marcha. Luego hay un proceso de experimentación. Luego hay una recogida de datos, se operacionalizan y luego se sacan unas conclusiones. Esa es una primera fase.
Y luego viene otra fase cuando lo que se consiguió se pone en consideración en otra parte, en otra fase, otro espacio, para ver qué resultado se obtuvo, cómo se muestra o qué comportamiento tienen los individuos ante la primera fase. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ahora, Pero digamos, eso no el significa, experimento donde entraría, digamos, bien, si su bien, merced les ok, pusiera un tipo de bien, bien, investigación. ahí voy. Eso no significa que ustedes no hagan experimentos. Una cosa es hablar de una investigación experimental propiamente dicha, a que en una investigación descriptiva, analítica o cualitativa se hagan experimentos. Ahora, el experimento debe ser claro, ya, porque el experimentar implica, cuando hablo de claridad, debe estar definido, ya. No es que se va a ver qué es lo que va a suceder, no. El experimento pasó por una especie de fases. ¿Me hago entender? Entonces, en este caso, ustedes no van a hacer una investigación experimental. Ustedes van a hacer experimentos, sí, pero eso no significa que la investigación sea experimental. Hablar de una investigación experimental es un proceso mucho más amplio, más riguroso, requiere más tiempo. Ustedes van a hacer pruebas, Ah, ok, ya entiendo, ¿ya? profe, sí, Ustedes van a señor. aplicar Ujú. pruebas, ¿ya? Ustedes van a aplicar pruebas, pero no van a experimentar, porque la fase, una investigación experimental tiene una fase de experimento. Es cuando ya lo que han probado, ya todo lo que han hecho, lo van a poner a ver cómo funciona. ¿Me hago? Sí, señor, profe. Bien. Por ejemplo, a ver, una pregunta. El COVID, ¿cómo han reaccionado? Pregunto. En esta fase de vacunación del COVID, contra el COVID, pregunto, ¿cuántos habitantes tiene? No. ¿Cuántos habitantes tiene la Tierra? No me conteste. 1. Segunda pregunta. ¿Cuáles han sido los países que han sido afectados por el COVID? No me respondan. Tercero, ¿cuál es la población total del mundo que ha sido infectada por el COVID? No me respondan. Tercero, cuarta pregunta. ¿Cuántos se han vacunado? Cuando tengamos esas cuatro, la respuesta de esas cuatro preguntas, entonces sabremos cuál es el comportamiento que ha tenido los individuos vacunados del COVID-19. En este momento eso no se sabe. En este momento no se sabe. Y por no saberse, la vacuna del COVID-19 aún está en fase de experimentación. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor, profe. Okay. ¿Sí? Todavía hay gente que dice, no, que yo me vacuno, que si me vacuno, que no me la pongo, que si me la pongo. Cuando esas diferencias de opiniones pasen porque ya se experimentó, entonces sabremos. Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, Lady, adelante. Pues es que, digamos, o sea, eso de que dicen que nos vacunemos, que no sé qué. Lo que pasa es que también tiene que ver con las noticias, porque ya que día estaban dando un reportaje que entonces por vacunarse las mujeres se vuelven estériles. Por allá que día vi en un mensaje de A ver, WhatsApp que por vacunarse entonces quedaron con visión borrosa. O sea, ya la verdad no saben Lady, lo que tú estás diciendo es precisamente la continuidad de ideas que estamos hablando. Se dice una cosa, se dice otra y otra y otra, y hay diversidad de opiniones porque todavía la vacuna está en fase de experimentación. Cuando la vacuna deje de pasar la fase de experimentación, entonces ya se tendrá con claridad cuáles son los efectos, cuáles son
el efecto a corto, a mediano, a largo plazo, cuáles son las consecuencias, en fin, todo. Como en el caso de otras vacunas de la malaria o de la tuberculosis. Ya esas vacunas no están en fase de experimentación ya porque ya su etapa pasó. Ya se sabe que a un niño hay que vacunarlo en una situación en un sector geográfico donde haya todavía haya tuberculosis o malaria, por ejemplo, hay que vacunarlo porque hay riesgo. ¿Ya? Y ahí no se le tiene miedo a la vacuna, pero en este caso se dicen muchas cosas porque es que ni siquiera los laboratorios todavía han definido eso precisamente por lo que estamos hablando. La vacuna todavía está en fase de experimentación y en la fase de experimentación se puede alargar más o puede empezar ya dependiendo de los resultados obtenidos. Me hago entender, trayendo al caso de lo que decían las niñas de que su investigación es experimental. ¿Sí? A ver, listo. A ver, entonces, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de información? A ver. ¿Qué instrumentos de recolección de información tenemos? Las entrevistas, Las encuestas, Bien, focales, entrevistas, encuestas, ¿cuál más? grupos focales, Grupos focales, ¿cuál La más? observación, profe, la Obse- observación. Observación directa, ¿ok? Observación directa, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Entonces hay observación directa, observación de participante y observación, bueno. Entonces, si se dan cuenta, allá en la sección ¿qué? En la sección número 9, tienen un documento sobre instrumentos de recolección de información. Pueden ir hasta allá y mirarlo. Por favor, ahí en la sección 9 hay un documento, ¿sí lo ven ahí? Sobre instrumentos de recolección de información. Si yo le doy ahí, voy a encontrar, ¿sí lo están viendo? sí señor, profe. Donde tenemos métodos, técnicas, instrumentos de recolección de información. Entonces, ¿cuál es el método que vamos a utilizar? El método, cuando se habla de método, estamos hablando de diversos métodos. Hay método inductivo y método deductivo, por lo menos, hay otros más. Entonces, el método es la forma o la técnica que utilizamos para recolectar información, para analizar la información, ¿sí? Para ver, para determinar la técnica, el instrumento, si voy a observar directamente, si no voy a observar, si voy a aplicar una encuesta, si voy a aplicar una entrevista, si voy a utilizar un grupo focal, si me voy a incluir dentro de la población, si no me voy a incluir dentro de la población, ¿verdad? Hay unas fuentes de información directas fuentes de información, perdón, fuentes de información primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces las fuentes primarias son esos instrumentos que yo tengo de esa información, de esos instrumentos voy a obtener una información directa. Y esos son fuentes primarias. Y las fuentes secundarias pueden ser, por ejemplo, datos estadísticos, historia clínica, expediente académico, informes, revistas, libros, folletos, proyectos, artículos, etcétera. Entonces, les recomiendo que vayan ¿qué? A la sección 9 para que se miren qué es lo qué métodos encontramos ahí. ¿Ok? ¿Cuál sería mejor? ¿Cómo se hacen las preguntas? Si en una entrevista, si las preguntas son abiertas, son cerradas, lo que quiero saber, etcétera. Bien, entonces ya tenemos un enfoque, ya tenemos el tipo de investigación que vamos a elegir. Ya sabemos que no nos podemos meter con la investigación experimental todavía. Ya sabemos los instrumentos
¿Qué otra parte nos hace falta? A ver. A ver. A ver. Bueno. A ver. La ¿Cómo? hipótesis. La hipótesis, sí, ya sabemos que hay que establecer una hipótesis. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos hace falta? A ver. La población y la muestra, Muy bien. tal vez. Tenemos tres elementos. El universo, la población y la muestra. Como les decía al principio con el COVID-19, ¿cuántos países tiene el mundo? No sabemos. ¿Cuántas personas en el mundo hay? Tampoco sabemos. ¿Cuántas personas se han vacunado? Tampoco sabemos. Ese número de países, de personas en el mundo y vacunados en el mundo es el universo. Pero el universo es infinito, es muy grande. Entonces voy a la población, ¿verdad? Entonces la población, la ciudad de Bogotá, muy grande. Ese sería un universo. Población, las localidades. ¿Cuántas localidades hay en Bogotá? A ver. A ver. ¿Cuántas localidades hay en Bogotá? A ver, contéstenme, por favor. A ver, 20 Laura. localidades. 20. 20 Bueno, localidades. entonces, si hablamos de localidades de Bogotá, estamos hablando de la ciudad de Bogotá muy grande. Vamos a elegir una. Vamos a elegir una. No sé, Palermo, Chapinero. Chapinero, No sé. Chapinero. Suba. Kennedy. Suba. Bueno, bien, subimos y después llegamos a Kennedy. Listo. Bien, da igual. La población es una localidad, pero resulta que la localidad es muy grande, porque digamos, ¿cuánto? Hago una pregunta para los que van a trabajar en Suba y en Kennedy. ¿Cuál es la población de Kennedy? ¿Y cuál es la población de Suba? A ver, búsquenlo rápidamente ahí. A ver, Lady, ¿cuál es la población? Profe, pues A ver, Paula. el último censo que fue hecho del 2016 al 2020 dice que la población que se proyecta es de 1.230.539 habitantes, que representa el 15,3% de los habitantes del distrito de la capital. Eso es Bueno, en la localidad de Kennedy. bueno, en Kennedy, ¿cuántos millones, Sí, Paulita? donde dice que el 48,8% son hombres y 51,2% son mujeres. Mira, que imagínate eso es muy mucho. Ya, eso todavía representa un universo. Entonces podemos hacer, pregunto, bueno, ya tenemos la localidad, es muy grande. ¿Cuántos barrios tiene? A ver, Paulita, ¿cuántos barrios tiene tu localidad? A ver, Es que no me funciona el micrófono. Entonces está Kennedy Central, Timisa, Carvajal, Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio Bonito y Las Margaritas. ¿cuántas son? 12. ¿Cuántos Dice barrios? que se establecen 12 UPs, dice que son 48. 48, ¿qué? Barrios. 438, perdón. 400. 438 barrios y UPZ son 12. Terrible, inmenso, ¿no? Bien, todavía es muy grande. ¿Sí? Todavía es muy grande, pero vamos a hacer el ejercicio porque esto está bueno. Vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Yo voy a presentar pantalla para que tengamos una idea al menos. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí están viendo? Voy a hacer el Sí, ejercicio. señor, profe. Bueno, vamos a hacer el ejercicio primero. Esto es, ¿qué es esto? Bogotá, ¿cierto? Vamos a utilizar, aquí vamos a utilizar a
Relleno de la forma, vamos a darle un color aquí. Aquí está Bogotá, ¿y este cuál sería? ¿Cuál sería La ese? localidad. La localidad, sí, señorita. Bien, esta es una localidad. Ahora, ¿cuántos barrios tiene la localidad? A ver, Aquí dijo mi compañera, dijo 12. no, esos son 12 No, eso UPZ. era UPZ. 38, profe. 438. Mira, tú es 438. Eso es muy grande todavía. Eso es mucha población, ¿cierto? Mucha población. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que hacer que esto disminuya más. 438. Entonces, es como si yo hiciera esto. Vamos a hacerlo más grande. Sí, vamos a hacerlo más grande. Dígame un barrio. Un barrio, a ver. Un barrio. ¿Castilla? Bueno, cualquier barrio, cualquiera. No hay problema. Castilla. Villa. Castilla. Bueno, vamos a trabajar en Castilla. Ahí está Castilla. Mira. Bogotá, Kennedy, Castilla. ¿Cuántos habitantes tiene Castilla? Bueno, hago una pregunta. ¿Cuántas qué? Castilla, ¿cuántas calles tiene? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas, etcétera? ¿Cómo se divide? Profe, dice que Castilla tiene 125.411 habitantes. Espérate, repítemelo. 1.411 habitantes. No, 125.411. 125.411. Mira toda esa variedad de gente. Mucha gente. ¿Verdad? Pero eso no es ningún problema. ¿Ya? Tiene 125.411 habitantes. ¿Cierto? Habitantes. Eso sería, vamos a colocarlo acá, eso sería 125.411 equivalen a ¿cuánto? Al 100% de la población, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Cierto. Entonces, ¿cuál sería? En investigación, para darle, uno coge ¿cuánto? El 30%. ¿Cuánto es el 30%? Ahí le pone la X. ¿Sí ven? ¿Cuánto es el 30%? ¿Cuánto es el 30% de 125.411? A ver, háganme esa conversión, a ver. A ver, ¿cuánto es el 30%? Profe, acá me dice que es 37.623,3. ¿Ciento qué? 37.000. 37.623. 623,3. 606. 623, profe. 37.623.3. Bueno, fíjate Ay, una ¿no me cosita. escuchan? Fíjate algo. ¿Qué sería? El universo, ¿verdad? El universo, el total. Y el 30% o la población sería de 125.411. Esa es la población. Entonces sería P es igual y la muestra, que yo creo que está muy grande, sería eso, 37.000. Ahora, eso sería un mundo de gente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, si yo cojo aquí, miren el dibujito. Si mi Profe, discúlpame un segundito, pero por lo menos ahí podríamos hacerla más pequeñita aún
Claro que porque sí, claro, Castilla claro. se Sí, allá voy, allá voy, subdivide allá en voy. unos barrios, Sí, sí, sí. Castilla se subdivide en unos barrios, ¿no? Entonces, por lo menos Castilla la Nueva solamente, pues dice acá que tiene 13.611 personas. Bueno, fíjate, aquí, así como lo estás viendo ahí, mira. Este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Ahora, yo mi población la puedo hacer más pequeña. Ya, yo puedo hacer la población más pequeña, tomar una población más pequeña. No lo hago, no lo hago en todo el barrio, sino que lo hago en una cuadra, en un sector. ¿Sí? ¿Me copian? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, señor, profe. Miren Sí, lo que señor, estoy Sí, profe. haciendo. señor. Sí, señor profe. Lo que yo estoy haciendo. Bien. En este caso de un barrio, una localidad, una UPZ. Pero si yo lo hago, por ejemplo, ahora, mira, ¿cuántas poblaciones tenemos en este barrio? Tenemos mujeres, tenemos hombres, mujeres y hombres. Mujeres van de cuánto a cuánto, de 1 a 100. Y de hombres, o las mujeres y las niñas son También, ¿no? diferentes. ¿Ustedes qué dicen? Pues sigue siendo género femenino, ¿no? Eso, Porque si estamos hablando de eso, mujeres eso. y hombres, estamos Sí, refiriendo al género. al género. Entonces yo puedo utilizar, si hay mujeres de 1 año a 100 años, yo tengo que elegir mi población. Entonces digo mujeres o, sí, mujeres de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, en fin. El tipo de mujer, perdón, la edad que a mí me interesa. Me hago entender la edad que a mí me interesa. Y con los hombres hago exactamente lo mismo. En el caso de que yo esté eligiendo un barrio de estos. ¿Sí? ¿Me hago entender, hijos? ¿Sí o Sí, no? señor profe. Bien. Por Sí, ejemplo, señor, profe. esa es Sí, mi señor población. profe. Bien. Ahora, otro tipo de población. Otra población. ¿Cuál sería? Ya. O sea, otra delimitación Sí, sí, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. podría ser el estrato. El estrato. Mujeres de Sí, estrato 3, por ejemplo. ¿Cuántas mujeres de mujeres hay en estrato estrato 3 3? O y estrato también lo puedes 2. hacer y lo puedes hacer más pequeño. ¿Ya? Mujeres del estrato 3 entre tantos años y tantos años para ir disminuyendo más la situación y que el Sí, proyecto sea, delimitar. sí, para delimitarlo, sea más específico y sea mucho más claro. ¿Ya? Por ejemplo, población, las clínicas es una población. Población, hospitales, ¿verdad? Pero en las clínicas, acuérdense que hay muchísimas cosas, ¿verdad? Población, clínica. Población, hospitales. También, ¿qué más hay? Población, bueno, etcétera. ¿Sí? De igual forma, tenemos que esto se determina de acuerdo a qué cosa, al enfoque, jóvenes. La población está, la población se elige de acuerdo al enfoque que yo le voy a dar. Y el enfoque se da, ese giro del enfoque se da ¿a quién? De acuerdo a lo que yo quiero, observar, analizar o estudiar. Por ejemplo, el comportamiento de una persona, de una niña, de una señora de 100 años es el mismo de 18. No. No. No, entonces, Señor. no, cierto. Entonces yo veo que una niña de 17 años tiene un cierto comportamiento. Entonces yo quiero estudiar ese comportamiento. Ya tengo que ver dónde creo yo que ese comportamiento, no puedo hacer ese estudio en una señora de 100 años porque el comportamiento de una señora de 100 años es distinto a una niña de 15 a 17 años. ¿Ya? Entonces, si yo quiero estudiar ese comportamiento, ese hábito o esa costumbre, yo tengo que analizar o ser muy preciso
en la población que voy a tomar. ¿Me hago entender, hijos? Sí, Sí, señor, Sí, profe. señor. Bien. Lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar una clínica, pero ¿qué quiero estudiar de la clínica? ¿Cómo se paga? ¿Cómo reciben? En no sé qué. En un hospital también. Entonces, recuerden que estudiar el comportamiento de un hospital o de una clínica es diferente a estudiar el comportamiento de un hombre y de una mujer. Porque los hombres y las mujeres piensan, actúan, hablan, no sé qué es esto. Las clínicas y los hospitales son objetos. No, las clínicas no hablan. Los hospitales y las clínicas tienen comportamiento, pero de pronto a nivel financiero y a nivel de impacto en la población. ¿Me hago entender? De acuerdo a sus servicios. Eso es una cosa muy distinta Pero ahí a ya la... estaríamos viendo los enfoques, profe, porque si vamos a ver el lado Exactamente. financiero, vendríamos viendo un Bien, bien. enfoque cuantitativo. Si vemos Bueno, el comportamiento, digamos, de los usuarios, por ejemplo, bien. de la demora en atención, entonces Sí, el desespero, por eso es ejemplo, cualitativo. por ejemplo, está bien, Elizabeth, está perfecto. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claridad qué es lo que nosotros vamos a observar, nuestro objeto de investigación, ¿ya? Si es la persona o si es la cosa. Si es la persona o la cosa, o si es la cosa que influye sobre las personas. Tenemos que tener claridad en eso. ¿Ya? Y eso tiene que plantearse ¿dónde? ¿Dónde se tiene que plantear? En el problema de investigación. Porque si no la tengo clara, lo que yo voy a estudiar y no lo redacto, entonces voy a tener un problema en la investigación. Que por acá se dice una cosa y por acá se dice otra, y las pruebas se la apliqué a otra cosa y esto es un disparate. Preguntas, dudas e inquietudes. Por mi lado está claro, profe. Bueno, ok. Entonces, También ahí, claro. bien, ok. Entonces, fíjense, ahí van surgiendo preguntas, pero por lo menos ya tenemos un enfoque claro, ¿no? Vean, jóvenes, si nosotros ahora, recuerde, ya hemos hablado de hipótesis y en las hipótesis hablamos de variables. Variable dependiente y variable interviniente. Entonces, las variables, ¿cuáles son? Si son las personas o son los comportamientos. Ya, lo que se busca identificar con las variables es que cuando vayamos a ingresar a mirar el comportamiento de esas variables en una población determinada, podamos cuantificarlas. No estoy diciendo que vamos a hacer una investigación cuantitativa. Sigue siendo una investigación cualitativa, pero debemos cuantificarlo, o sea, saber, como lo hicimos aquí, 125.411 personas equivalen al 100%. 37.623 es el 30%. Uy, mucha gente, porque ni la alcaldía en 3 años va, por ejemplo, a entrevistar o a encuestar a 37.623 personas. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor, Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. sí, señor. Entonces, bien, ahora regreso acá. Ya me entendieron por qué si apenas el 30% son 36.623, yo hago una pregunta. En Colombia hay 37.623 personas que se han puesto la vacuna. No, quién No, sabe. no, todavía no. Si así fuere, el gobierno ya lo hubiera dicho. ¿Me hago entender? ¿Qué significa eso? Eso significa que ni siquiera el 5% el 5% de un barrio se ha puesto la vacuna contra el COVID-19. Ahora imagínense cuántas personas hay en el mundo que no se la han puesto.
Bueno, de acuerdo a ese análisis, díganme si la vacuna terminó el proceso de experimentación. Díganmelo ustedes. No, No, está en obvio, fase. no se ha vacunado ni siquiera Bueno, Nada, todo el nada, mundo, por lo menos. ni el 1% de personas. Ya, ni el 1% en Colombia. Ahora imagínense todo lo que hace falta. Lo que pasa es que le quieren meter, bueno, ya, perdónenme aquí lo que voy a decir, pero parece que le quieren meter un gol al gobierno o a los gobiernos con esa vacuna. Pero bueno, no vamos a hablar, simplemente estoy dando un ejemplo para que la tengamos clara. ¿Me hago entender, hijos? Sí, señor, profe. Entonces, Señor. bien, cuando estamos haciendo este tipo de pruebas o estamos aplicando pruebas, nuestra muestra, entre más grande sea, es mejor. Entre más personas tengamos para aplicarle la encuesta, entre más personas tengamos para observarlas, entre más personas tengamos para aplicarle una entrevista, o entre más grupos focales tengamos, mejor, los podemos observar mejor y nuestro proyecto tendrá un nivel científico mayor. ¿Me hago entender, hijo? Sí, señor. Señor, profe, entre más personas y más resultados tengamos, pues el proyecto va a ser más sólido. Claro que sí. ¿Por qué? Eso es lo que representa la rigurosidad científica. La opinión del uno, del otro, del otro, del otro y del otro. Y todos los que se suman te van a decir, es excelente, bueno, malo, aceptable, no aceptable, dependiendo la respuesta que tenga. ¿Ya? ¿Me Sí, hago entender? señor, profe. Ahora, Pero por eso requiere mucho tiempo, ¿no, profe? sí, señor, claro, requiere tiempo, pero recuerden, para efectos nuestros hacemos un trabajo pedagógico. Ahora, ¿en qué otra cosa, otro elemento? Que a estas personas que ustedes ven aquí, a esta muestra, tenemos que saberle hacer las preguntas. ¿Me hago entender? ¿Me hago Señor. Sí, entender? señor, lo que tú nos explicabas el día del parcial, saber Señorita, hacer las preguntas. excelente, excelente que se acuerde. Si las preguntas en mi entrevista, si las preguntas en mi encuesta, si las preguntas en el cuestionario son claras, precisas o concisas, o sea, abiertas o cerradas, yo tengo que ver si son cerradas, ellos me dirán sí, no, bueno o malo, tan, lo que me digan, de acuerdo a la pregunta, va a haber un éxito. Pero si yo les doy, si abro demasiado las preguntas, la gente va a pensar más cosas. Y entonces va a decir, ah, no, pero es que yo estaba pensando que era que me están preguntando otra cosa. Y a mí no me interesa, ni me sirve que el encuestado o el entrevistado crea que lo que yo le estoy preguntando es otra cosa. ¿Me hago entender? Sino que el entrevistado o el encuestado me responda a lo que yo le estoy preguntando. O sea, ser objetivos en el momento de las encuestas, entrevistas. ¿Sí? Objetivo, claro, preciso y conciso. Ustedes saben que la mente piensa muchas cosas, ¿no? Yo no puedo permitir que mi entrevistado piense otras cosas, sino que, por ejemplo, yo les hago una pregunta. Ajá, ¿y cómo va el COVID-19? A ver, si yo hago esa pregunta, ¿qué respuesta voy a tener? Diversidades, muchas. Muchas. ¿Cómo va? Profe, en fase de experimentación. ¿Cómo va? No sé. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va? Mal. ¿Cómo va? No tengo idea. ¿Cómo va? Cualquier cantidad de cosas. ¿Cierto? Porque la palabra va, el verbo ir, implica muchas cosas, demasiadas. Sí.
¿Cómo va? Sobre ruedas. ¿Cómo va? Sobre tortuga. ¿Me hago entender? Cierto que sí, ¿verdad? Sí, señor. O sea, cuando Señor, profe. digo sobre tortuga, quiere decir de que va lento. Obviamente, eso lo diría yo, pero otra persona puede decir otra cosa. Entonces yo tengo que hacer unas preguntas claras y no unas preguntas metacognitivas, ni unas preguntas psicológicas, ni unas preguntas embaucadoras, ni unas preguntas psicoemocionales, ni nada de esas cosas. Que no es tan mala, eso tiene su momento, pero me refiero a ahora. Hay que hacer aterrizado, ¿sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Por ahora no, profe. Bien. Bueno, entonces les voy a colocar un videito de cortico. A ver, Diego, cuéntame. ¿Está claro todo? ¿Sí lo ven ahí? ¿Aló? Sí, señor, profe. Sí, Señor. señor.
Bien. ¿Cómo les pareció ese pequeño video? Bueno, profe, muy resumido todo lo que nos has explicado y da muy buena explicación. ¿Cierto? Tiene una explicación clarita ahí de varias cositas. De todas maneras, lo que se busca es, gracias, Sol, lo que se busca es que se haga una investigación muy aterrizada, ¿ya? Muy aterrizada, muy clara, que sea, que lo que se haga bien hecho, técnicamente hablando y científicamente hablando, se obtengan unos resultados claros que puedan servir para unas futuras investigaciones. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver. No, profe, pues por mi lado no creo que su mensaje ha sido muy claro y con el video pues más. Gracias. Bien. Entonces, a ver, Cristian, pregúntame. ¿No hay preguntas, Cristian? No, profe, yo creo que el video fue muy dinámico, creo que fue muy concreto en cuanto a cada definición y nos ubica en qué tipo de investigación estamos o pues de pronto si no se tiene claro, pues por lo menos ya encontramos pues el tipo de investigación que queremos usar o practicar. Ok, listo. Hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. Yo les oriento en la parte básica, en la parte precisa. Me gusta ser muy preciso. Y bueno, adelante entonces. Bueno, ok, entonces, ¿tienen más preguntas, dudas, inquietudes? Entonces procedemos a llamar a lista en el día de hoy, ¿ok? Vale, profe. Pero ya Caro Laura le